Hola, mi nombre es Raúl Girardi, soy el presidente del Grupo de Trabajo para Enfermedad Renal Crónica de la Fundación Bioquímica Argentina, donde se emitió la recomendación para la medida de creatinina plasmática y su aplicación en la estimación de la tasa de filtrado glomerular cuando se usan ecuaciones. ¿Cuál es la idea para la bioquímica de tener una recomendación? Básicamente las recomendaciones tienen como objetivo principal armonizar ciertas cuestiones relacionadas a la práctica de los laboratorios, de modo que se puedan seguir ciertos patrones lógicos. Por ejemplo, más allá de la importancia que tiene para la medicina las recomendaciones, particularmente las recomendaciones en bioquímica, tienen algunas cuestiones diferentes. Por ejemplo, se definen procedimientos analíticos de medición. Se sugiere o se ve cuál es aquel procedimiento de medición, aquel método que da mejores resultados o resultados más acordes para interpretación del resultado con el menor costo posible. No solo para el laboratorio, sino para el sistema de salud. Por ejemplo, las recomendaciones en bioquímica suelen sugerir intervalos de referencia poblacionales o valores de decisión clínica o inclusive valores críticos. De esa manera, con el método sugerido y con esos límites definidos, la interpretación de los resultados va a tener menos error. O sea, la probabilidad de cometer un error a la interpretación de ese resultado es mucho menor. Cosas no menos importantes se definen en las recomendaciones, como por ejemplo el desempeño analítico. Decimos con qué método trabajar, decimos con qué límites tenemos que tener resultados, pero con qué desempeño analítico, o sea, cuál es el error máximo que uno puede tolerar en la medición del laboratorio para que ese resultado no le genere un riesgo al paciente a la hora de interpretarlo. Así que las recomendaciones tienen esas características en la bioquímica clínica y la idea de esta recomendación es tratar de englobar ese tipo de particularidades. ¿Cómo se llegó a esta recomendación? Bueno, a través de un grupo de trabajo. Cuando se hacen este tipo de recomendaciones, básicamente lo que hay que hacer es buscar la bibliografía adecuada, revisar esa bibliografía y después ver el aporte de la experiencia. Para eso se buscan referentes en el tema. Y las referentes en el tema tienen que abarcar, digamos, todos los puntos importantes de por qué se elige el tema de esta recomendación. ¿Por qué la enfermedad renal crónica? ¿Por qué la tasa de filtración glomerular? Bueno, en el año 2018 la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud arrojó por primera vez datos en la Argentina y los datos fueron preocupantes. El 12,7% de la población tenía algún grado de enfermedad renal crónica. Eso es un número importante, pero tan importante como ese número es que 1 de cada 10 de esas personas no sabía que tenía una enfermedad renal crónica. Eso marca la importancia en muchas enfermedades como este tipo, de que son enfermedades silentes, pasan muchos años, se van instalándose en las personas, no hay síntomas, entonces cuando se diagnostican muy tarde. Cuando hablamos del 12,7% de la población, estamos hablando de 5 millones de personas con posibilidad que a lo largo de los años tengan una enfermedad renal crónica que terminen en procedimientos que son incómodos para el paciente, a veces son demasiado drásticos y insumen mucho costo en el sistema de salud. Entonces la enfermedad renal crónica es algo que los nefrólogos necesitan poder diagnosticarla con tiempo. Si uno mira en las normas KDIGO, por ejemplo, las guías KDIGO, hay varios puntos que un médico nefrólogo necesita saber para
diagnosticar una enfermedad renal crónica. Y si nosotros vemos esos puntos, vemos que la mayoría, el 60-70% de esos puntos, pasan por el laboratorio clínico, desde hacer un sedimento urinario o un análisis completo de orina, hasta el objetivo de la recomendación, que es medir la tasa de filtración glomerular estimada por fórmulas. Todas las recomendaciones en el mundo ya hoy en día dicen y sugieren que hay que informar la tasa de filtración glomerular estimada por fórmulas. La fórmula MDRD, la fórmula CKDEPI, con trazabilidad al resultado, sin trazabilidad al resultado. Hay que ver bien cuál es la fórmula que cada laboratorio debe usar. En las recomendaciones están aclarados. El punto es que ya en el año 2023 el Ministerio de Salud de la Argentina sacó una resolución, la 1348 del año 2023, que dice que todos los laboratorios de análisis clínicos en la Argentina, cuando miden creatinina, tienen que informar la tasa de filtración glomerular estimada por fórmula, la fórmula que corresponde a las condiciones analíticas del laboratorio. Lo que tiende entonces esta recomendación es a unificar los criterios. Vuelvo al principio. Dije, bueno, armonizar en los laboratorios de la Argentina todo este sistema de medida de creatinina y su utilidad para el diagnóstico. Básicamente el objetivo de la recomendación es ese, pero además lo ampliamos porque incluye cuestiones tanto preanalíticas como posanalíticas. Sabemos los bioquímicos que la preanalítica en la creatinina es algo que siempre hay que tener en cuenta por la variabilidad biológica que tiene, por la gran variabilidad que tiene, por las diferencias que hay en los valores plasmáticos de creatinina, si son hombres, si son mujeres, con la edad, con el sexo al nacer, con la raza, digamos. Así que hay variaciones preanalíticas que hay que tener en cuenta. Respecto a las cuestiones analíticas, el uso de algunas fórmulas, como la CKDEPI, necesita que los resultados sean trazables, entonces eso implica que el laboratorio estudie su sistema analítico para poder garantizar la trazabilidad de ese resultado. Si el laboratorio no puede asegurar la trazabilidad del resultado, hay fórmulas que puede usar, la MDRD4 la puede usar. La fórmula Schwartz, que es para niños, también tiene su variante con resultados trazales o con resultados no trazales. Pueden ver en detalle en la guía, precisamente en forma de un algoritmo, cuál fórmula usar y en qué momento. Lo que sí hay que tener un control sobre el desempeño analítico. Todas las guías y recomendaciones en el mundo dicen de que para poder usar ese valor de creatinina en una fórmula no se debe tener un error mayor al 8% en términos de error total. El laboratorio debe poder medir el error total para creatinina. Hay maneras muy sencillas de hacerlo, hay maneras muy comunes que tiene el laboratorio de poder controlar, como a través de programas de evaluación externa de calidad. Hay maneras muy exactas y precisas de hacerlo a través de un procedimiento de validación. Hay herramientas para que el laboratorio tenga esa información. En conclusión, entonces, el laboratorio, para la medición de creatinina y poder usarla en las fórmulas para estimar la tasa de filtración glomerular, tiene que tener en cuenta cosas muy accesibles para el laboratorio que la manejan muy bien los bioquímicos en la Argentina. Por ejemplo, la parte preanalítica se conoce, la preanalítica de la medición de creatinina no voy a entrar otra vez en detalles, pero hay que tener en cuenta el sexo al nacer, la edad del paciente, la etnia del paciente. Hay que tener en cuenta las interferencias en la medición de creatinina. La recomendación sugiere que hay que usar procedimientos de medición de tratar de eliminar esas interferencias. Por ejemplo, en el caso de la medición de creatinina, tratar de usar métodos enzimáticos por sobre los métodos basados en la reacción de Jaffe. Eso no quiere decir que si uno usa el método de Jaffe no puede usar las fórmulas para medir la tasa de filtración glomerular. Mientras tenga controlada la trazabilidad del resultado y mientras tenga controlado el error total, cualquiera de los métodos se pueden usar. Es cierto que el método enzimático le va a evitar el problema de las interferencias. Y respecto a la posanalítica, hay recomendaciones del Ministerio también de Salud, donde sugieren un modelo de informe, en donde se tienen en cuenta las unidades meteorológicas con que informar, con cuántos decimales informar. Hay una leyenda que hay que poner
en los informes, en el laboratorio, se les sugiere al laboratorio que pongan esa leyenda que está relacionado con la interpretación del resultado. Eso lo pueden ver en las recomendaciones del Ministerio. Recomendaciones hay en muchas partes del mundo. De hecho, muchas de esas recomendaciones fueron base de la bibliografía del grupo de trabajo, donde se los miró, se las revisó, se las criticó. La idea de la Fundación Bioquímica Argentina y la idea del grupo es que esas recomendaciones internacionales adaptarlas a la Argentina. No siempre las recomendaciones que ocurren en otras partes del mundo son inmediatamente aplicables al país. Hay diferentes situaciones económicas, hay diferentes condiciones meteorológicas, hay diferentes condiciones medioambientales. La población de los pacientes no es la misma, la nuestra, que la de Oriente, por ejemplo. Entonces, si bien hay muchas recomendaciones y muy buenas en el mundo, la idea es generar recomendaciones propias. Yo los invito a que entren a la página, la vean, la critiquen, tienen nuestros contactos y espero sus comentarios. Así que muchas gracias.